La Guardia Nacional será una institución civil con mando operativo militar. Por primera vez se llega a un acuerdo unánime en el Senado de la República. El diálogo, escuchar al otro, lograron lo que parecía imposible, la creación de una Guardia Nacional con códigos civiles. Una Guardia Nacional creada en un consenso total, unanimidad y por supuesto también un proyecto a futuro a construir. Esto es En la Mira. Comenzamos. Finalmente, en un ejercicio político inédito en lo que va de esta administración, se aprobó en el Senado de la República un acuerdo para la creación de la Guardia Nacional, aprobado por unanimidad con el apoyo de todos los partidos políticos, que genera una institución que estará enmarcada en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que tendrá al mismo tiempo mandos operativos militares, homologada a las Fuerzas Armadas, según dice la ley. Un acuerdo legislativo como no habíamos visto y que permite trascender un poco de la imposición legislativa a la política legislativa. A mí me llama la atención que todavía por la mañana el presidente estaba con un lenguaje bastante alto, bastante fuerte. No era necesario. La política estaba trabajando en el Senado de la República y se llegaron a acuerdos, un acuerdo unánime, con un proyecto que no era el del presidente. Ahora bien, hay dos versiones. Una, que Monreal acordó con el presidente este proyecto y que lo convenció de quitarle las aristas más puntiagudas, más fuertes del militarismo a su propuesta. Y la otra es que Monreal con Morena madrugaron junto con los demás partidos de oposición y sacaron una iniciativa sin consultar con el presidente. Creo que eso no lo vamos a saber hasta que alguno de ellos escriba sus memorias. Cualquiera de los dos resultados nos conduce a un punto: el talento de Monreal. Ahora, lo que dice ¿Sí o no? es cierto. Yo creo que va más allá de eso, perdón, pero para atacar el tema, permite, Sí. porque el acuerdo que salió en el Congreso se estaba negociando desde el lunes. Desde Sí. el lunes ya en Palacio Nacional participaba Ricardo, por supuesto, participaba Durazo y participaba Julio Scherer. Ya estaba ese acuerdo ahí que se fue trabajando desde el lunes con los mismos términos con los que salió finalmente en el Congreso. Nosotros presentamos en Todo Personal una entrevista el martes con Durazo, donde está adelantando prácticamente lo que se terminó votando Ahora, horas después. el bicho a observar, en efecto, es la conferencia mañanera del jueves claro. y la del viernes. Yo creo que ahí hay parte de la explicación. Es decir, claramente el jueves, que yo creo que es la mañanera más larga que ha tenido López Obrador, no se alcanza él a entender, no alcanza él a saber que a las 9 de la mañana ya se estaba reuniendo también en conferencia de prensa los senadores. Y en efecto, una respuesta de él como salida en falso, de no nos apresuremos, quién sabe si esto va bien o no va bien, pero la del viernes, de su parte, es de gran aplauso, lo cual a mí me lleva a pensar que claro que el presidente estaba enterado de esta negociación que había empezado el lunes, pero que quizá el miércoles por la noche todavía no llegaba a buen puerto. Ahora, el entusiasmo del presidente el viernes, que yo creo que ese es el que vale la pena mencionar, porque sí le cae muy bien al presidente decir esto lo sacamos por unanimidad. Es decir, incluso deslava la actitud más beligerante que habíamos visto en otros temas. Hacia el fin de semana vemos un presidente que ya está pensando en un México unido y ya no en un México fraccionado. A ver, yo creo que aquí hay un elemento que me parece fundamental para entender esto y es la propia estrategia de Morena. Ellos podrían haber optado, como lo hicieron en Cámara de Diputados, en maicearse a 9 senadores o jalarse. Era sencillo. Era sencillo, Era muy relativamente sencillo, como finalmente lo hicieron con el PRD y cuando ya se jalaron a los 10 diputados que tenían y finalmente hoy hacen lo que quieren y hacen reforma constitucional y le dicen a la lógica de oposición, ve, brinca, haz lo que se te pegue la gana. Y Monreal, ya lo conocemos, no hubiera sido capaz de eso. Sin embargo, deciden jugar por la otra porque yo creo que están pensando no solamente en el momento actual,
sino están pensando en más adelante, en ¿por qué no dejamos a un lado este tipo de aplanadoras que nos pueden costar en el futuro cercano y no tan cercano? Y empezamos a jugar a esta negociación que, si logramos esta unanimidad como la lograron, nos aparece como un triunfo con un enorme capital político, por un lado, y por otro lado como el que ya ven como sí se puede, ya ven que las propuestas sí se pueden consensuar. Yo creo que esa es una parte y que ahí la ganaron. La otra es si los cambios que se hicieron son los que se necesitaban, si esto es lo que realmente le da certeza a una Guardia Nacional que funcione desde el punto de vista de lo civil, o si esto se pudo haber hecho de otra manera. Hay dos puntos que, mira, primero, para regresar al tema de si sabían o no sabían, me llamó la atención, además del lenguaje del jueves en la mañana del presidente, que fue bastante fuerte si no le aprobaban su iniciativa, fue cuando se anuncian los partidos, los líderes de los partidos anuncian que llegan a un acuerdo y van por unanimidad. La Cámara de Diputados, el líder de Morena, dice, se llama Mario Delgado, dice, este no es la iniciativa del presidente, va a tener cambios cuando llegue a la Cámara de Diputados. Pablo, te agrego, el segundo de a bordo, su asistente principal, saca un tuit diciendo lamentable el voto que se dio en el Senado. Exacto, o sea, es decir, o no estaba enterado, en fin, esto lo sabremos más adelante con el curso de los años, pero se llegó a un resultado espléndido. Además, con una votación 127-0, no hay ningún enojo que valga. Y lo otro, creo que esta vez también se pudo llegar a un acuerdo de dar un amparo constitucional legal a las Fuerzas Armadas en el trabajo de seguridad pública, que por la inoperancia de los civiles en muchos casos se les ha convocado, porque los que antes se oponían ahora están de acuerdo. Bueno, ese es un punto fundamental, y lo decíamos. El discurso del candidato López Obrador con el discurso del presidente López Obrador se contrapone, y quizás esas diferencias entre diputados y senadores son más profundas porque son las diferencias internas que había en Morena. Había diferencias por esta ley con la oposición, por supuesto, con el PRI, que creo que hizo una negociación muy acertada en este tema y arrastró un poco al PAN a la negociación. Pero también había diferencias internas muy profundas dentro de Morena. Cuando tú señalabas el papel de Monreal, quizás el papel de Monreal más importante fue lograr que las diferencias internas en el Senado no se opusieran al acuerdo que había logrado ya con los partidos políticos en forma previa. Ahora, el proceso legislativo entrega méritos a todos. O sea, yo entiendo que Mario Delgado, en efecto, parece haberse equivocado entre jueves y viernes, pero sí es atribuible a él que el mando civil haya sido parte central de la negociación en diputados. En diputados no habría salido como salió si deja el mando de ser militar para volverse civil. Hubiera salido igual. El error de diputados, al contrario, ahí el error de diputados es haber quitado el transitorio, porque estaba planteado ya en diputados lo del mando Pero civil. Quien convence al presidente que el mando sea civil es el liderazgo de Morena en Cámara de Diputados. Yo creo que no hay ninguna, no, porque la iniciativa le llegó. La iniciativa le llegó ya con mando civil. Ahora, el otro. La que entra el 7 de diciembre, esa lo traía. Es hasta la de mediados de diciembre en negociación dentro el 7 de diputados, diciembre no estaba convencido ni Mario Delgado, ni el presidente, ni ninguno de que tenía que ser un mando civil. Que recordemos iba que a ser un mando militar adscrito a la Secretaría de la Defensa. El que finalmente Defensa. hace ahí la negociación en diputados es Pablo Gómez, que es el que termina, recordemos... No negocia, la quitó. No, él quita lo del transitorio. La quita. ¿Y Mario Delgado no se entera? No lo sé. No, pero creo que sí. Sí, bueno. Eso fue lo que dio. Pero, a ver, lo que yo insisto. Atrás por eso, pero finalmente la quita para tratar de llegar a un acuerdo, que era lo que querían, llegar a acuerdos y no que esto se fuera para atrás. Yo insisto... No querían llegar a acuerdos. Esa era parte de las diferencias internas que hay en Morena sobre el tema. Yo sé, pero querían sacarlo de una forma tal que el presidente tuviese otra vez la obligación de decir qué es lo que quiero y a ver qué hacen en senadores. Sabemos que hay una diferencia enorme entre lo que representa Morena en el Senado y Morena en la Cámara de Diputados, y eso no lo han podido resolver. Ahora, el otro punto que creo que es importante es,
a quienes finalmente los desarmaron hasta determinado nivel, esos organismos de la sociedad civil que decían, no me oyen, nos llaman a Parlamento Abierto y no me oyen, y cuando finalmente en el Senado lo hacen, empiezan a decir, bueno, pues sí, hay partes que no, porque parecería que estamos regresando al principio. Yo creo que independientemente de cómo finalmente se arme, porque esto va a pasar todavía por leyes secundarias, esto va a pasar por un montón de elementos que habrá que ver cómo termina quedando, pero finalmente hay un reconocimiento al poder de estas organizaciones y de no solo eso, sino de un elemento civil que no estaba presente y que hoy ya está. Sí, pero creo que como gran lección queda, es mucho mejor dialogando, negociando, conversando, que insultando e imponiendo. El opositor no necesariamente quiere el daño de México. Las organizaciones civiles no necesariamente son contrarias a la transformación. Creo que la lección que dio el Senado es que la política sí puede y puede más que el insulto y la imposición. Ahora, Pablo, si me dejes subir un piso, nada más lo que estás diciendo es, México demostró que está en las posibilidades de construir política democrática en cualquier circunstancia. Sí, señor. Aún con mayorías de este tamaño. Y en un tema tan delicado como este. ¿Por qué? Porque el acuerdo al final que se llegó fue una mesa donde se sentaron toda la noche el secretario de la Defensa, el secretario de la Marina, los representantes de Gobernación, los líderes legislativos del Senado, los gobernadores con su voz, y los representantes, pero y los gobernadores no les fue muy bien, el gobernador del Río no le fue nada bien. Pero aquí el interrogante es, bueno, les van a dar dinero para hacer su policía local, Pablo, y eso es una maravilla. Ellos estaban por una militarización total y chantajearon, a los senadores se dieron a respetar, los senadores priistas, cosa que no sucedió en la Cámara de Y Diputados. si Morena hubiese tenido mayoría constitucional en el Senado, hubiéramos tenido lo mismo. Pero hubiera ese... No, porque ya no vamos a ver en diputados, ya no vamos a ver jamás temas esto, de seguridad, tienen ahí. En temas de seguridad, lo que esto demostró es que necesitamos consenso. Sí, o sea, absolutamente. Es un tema tan importante. Seguridad. Es como de... Seguridad y economía, sin consenso el país no va. No funciona. Podrías tener un Banco de México con la fuerza que tiene, si no hubiera salido con un consenso. Pero cuidado, si tienes mayorías aplastantes en términos, ni modo, si la gente lo vota bien, si la arman, porque esa es la estrategia, y tienes mayorías que te llevan a tomar decisiones como las quiere el presidente o las quiere el que sea, porque tiene la fuerza, cuidado, porque ahí sí estaríamos metidos en un peligro. Se acabó el programa, nos vemos próximo martes con nuevos desafíos que ojalá y tengan como resultado la construcción de democracia plural, deliberativa, como el caso de la Guardia Nacional nos demostró.